Lectura del libro de Isaías. Cuando reinaba en Judá Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Ocías, subieron a atacar Jerusalén Rasín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Romelías, rey de Israel, pero no lograron conquistarla. Se lo comunicaron a la casa de David. Los arameos han acampado en Efraín, y se agitó su corazón y el corazón del pueblo como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: ve al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear-Yashub hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del campo del batanero, y dile: conserva la calma, no temas, y que tu corazón no desfallezca ante estos dos restos de tizones humeantes, la ira ardiente de Rasín y Siria y del hijo de Romelías. Porque aunque Siria y Efraín y el hijo de Romelías tramen tu ruina, diciendo: marchemos contra Judá, aterroricémosla, entremos en ella y pongamos como rey al hijo de Tabel. Así ha dicho el Señor: ni ocurrirá ni se cumplirá. Damasco es capital de Siria, y a la cabeza de Damasco está Rasín. Dentro de 65 años, Efraín, destruido, dejará de ser un pueblo. Samaria es capital de Efraín, y a la cabeza de Samaria está el hijo de Romelías. Si no creéis, no subsistiréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sión, confín del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento de desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcáis hoy vuestro corazón. Escuchad la voz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Sentaos un momento.
son amenazas contra el reino de Judá, contra Israel, contra Jerusalén en concreto. Lo que hemos leído hoy en la primera lectura del libro de Isaías. Todos los pueblos de alrededor se están conjurando para conspirar contra el reino de Judá. Pero son pueblos que han dado la espalda a Dios, en concreto el reino o la tribu de Efraín, cuyo reino, dice la lectura, terminará destruyéndose. Y es el profeta Isaías el que, en el nombre del Señor, se dirige al rey de Judá, que no era precisamente muy devoto y no seguía, digamos, las directrices de la ley de Israel, de la ley de Moisés. Es Isaías el que se dirige a este rey diciéndole: no temas porque las amenazas que hay sobre Jerusalén no se cumplirán. Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén es la ciudad, como hemos leído en el Salmo, Dios ha fundado su ciudad para siempre. Por lo tanto, los pueblos de alrededor que amenazan a Jerusalén y al reino de Judá no podrán cumplir esa amenaza. Ni ocurrirá, le dice el profeta al rey, ni se cumplirá. Pero eso sí, lo que pone es una condición. Es la condición que Dios pone a su pueblo para que efectivamente nunca sea derribada, derrotada esta ciudad. Si no creéis, no subsistiréis. Jerusalén, el reino de Judá, es el reino que se rige por la fe. Por eso le advierte Isaías al rey de Judá que tiene que creer, que tiene que profundizar en la fe, porque es el pueblo de Dios. Porque no es, Israel o Judá en este caso no se rige por la fuerza, ni por los ejércitos que tenga, ni por los reyes. No, el único rey de Judá es Yahvé. Y por lo tanto es el reino que se rige por la fe en su Dios. Y por eso el profeta le pone esta condición: no temas, no se cumplirá, pero eso sí, si no crees, no subsistirás. La fe es el motor, es lo que da vida a la propia vida. Y eso es lo que tiene que llegar hasta nosotros de esta lectura, con tantos nombres propios como hemos leído. Lo que tiene que quedar es eso, que el reino de Dios es el reino que está regido por la fe y que no podemos confiar en otro tipo de fuerzas, ni en las fuerzas naturales, ni en las fuerzas físicas, ni en las fuerzas militares, ni en las fuerzas políticas. Tenemos que confiar en Dios, nuestro Señor. Y eso es lo que, con otras palabras más duras quizá, es lo que viene a decirnos Jesús en el Evangelio, de esas ciudades de Galilea en las que Él había estado precisamente predicando, curando, acercándose a la multitud. Son esas ciudades que están alrededor del mar de Galilea, del lago de Genesaret, y muy especialmente una, Cafarnaún. Cafarnaún es como la ciudad querida, más querida por Jesús. Y ve que después de todo lo que ha hecho, no se han convertido. La palabra de Dios que Él ha dirigido
a la mayoría de la gente, bueno, pues ha caído en el vacío. Y por eso estas amenazas que hace Jesús a Corazaín, a Betsaida, y las compara a estas dos ciudades, las compara con dos ciudades paganas, con dos ciudades de otros reinos extranjeros, como son Tiro y Sidón. Y les dice eso: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido. Y luego va, como digo, a su querida ciudad, a Cafarnaún. Y a Cafarnaún le dice, comparándola nada menos que con Sodoma: si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, hoy estaría esa ciudad, no habría sido destruida por el fuego. ¿Qué es lo que nos quiere decir este fragmento del Evangelio de San Mateo? Que cuantos más dones se nos han dado, cuantas más gracias hemos recibido, mayor es nuestra responsabilidad. Y en estas ciudades, efectivamente, Jesucristo había predicado, había curado, había hecho milagros, había desvelado la bondad de Dios a los pueblos. Y esos pueblos, por lo tanto, eran más responsables que el resto de los demás. ¿Por qué? Pues porque habían recibido más gracias, más dones. Volvemos a lo mismo. Esa palabra también se nos está dirigiendo hoy a nosotros. Y nosotros hemos recibido gracias y dones que verdaderamente nos hacen ver el sentido de nuestra vida, para que vivamos responsablemente según esos dones y esas gracias que hemos recibido. ¿Vivimos así? ¿O con frecuencia damos la espalda al propio Dios y al propio Jesucristo, dejándonos llevar por nuestros egoísmos, por nuestras soberbias, por nuestras autosuficiencias, pensando que nosotros con nuestras fuerzas lo podemos todo? No. Tenemos que agarrarnos con fe, como decía la primera lectura, agarrarnos con fe a ese Evangelio que Jesús nos ha predicado y a ese Dios Padre al que Jesús nos ha acercado. Le ha hecho cercano a nosotros, nos ha demostrado cómo es su amor hacia la humanidad, nos ha demostrado su ternura, su misericordia, su perdón, su generosidad. Y nosotros lo hemos conocido gracias al propio Jesucristo y a haber aceptado a Jesús con nuestro bautismo. Y gracias a eso tenemos mayor responsabilidad. ¿Somos hoy los cristianos en nuestro mundo bandera de paz, bandera de justicia, bandera de reconciliación? Frecuentemente no. Por eso la palabra de Dios de hoy es una invitación a profundizar en la fe y es una invitación a hacernos cada día más responsables, porque grandes son los dones que hemos recibido. Por lo tanto, al celebrar la Eucaristía, al escuchar la palabra, al participar del cuerpo y de la sangre del Señor, que todo ello nos lleve a ser responsables y testigos del amor en el mundo en que vivimos, que falta le hace.